A veces siento que es un poco difícil expresarme completamente porque cuando venimos a sentarnos en estos espacios, la experiencia puede ser tan profunda que a las palabras no hacen justicia a la experiencia que uno recibe. Y cuando yo decido sentarme con la medicina, es cuando la medicina empieza a trabajar en mí. Y antes de venir a ceremonia, como por 2 semanas, he estado dejando salir todo lo que no me sirve y he estado llorando mucho, he estado sintiendo, sanando. Y también pienso que mayoría del trabajo empieza cuando uno se va de la ceremonia también, porque es cuando uno verdaderamente empieza a sentir en su vida de día a día cómo la medicina trabaja. Y mi primer noche me sentía un poco bloqueada y tenía un poco de miedo por la experiencia que tuve la vez pasada que me sentí con la medicina, que era en mayo. Y esa experiencia fue un poco traumatizante para mí, porque cuando me tomé mi segundo vaso es cuando entré a un lugar muy profundo, donde estaba en un ciclo de vida y muerte, y hay un tiempo donde sentía demasiado que no sabía ni qué hacer con tanto. Y en ese momento me entraba la desesperación, la confusión. Y no podía someterme completamente a la medicina y no me estaba dejando fluir. Tenía la resistencia que me hizo batallar por muchas horas. Y eso se manifestó en algo un poco traumatizante para mí. Y he tomado tantos meses de integración y reflejar cuando yo me he sentido de esa manera, como me sentía en ceremonia, en mi vida. Y a veces siento que es el miedo, no dejarlo ir. Y a veces estar tan conforme de hasta agarrarnos del miedo, porque es algo que se siente familiar. Y la primera noche en ceremonia tenía resistencia. Y cuando me tomé la medicina, todo se sentía bien suave. Hasta un poco fácil sentí. Sentía como que la primera noche era para trabajar lo inconsciente, porque había partes de mí, y era la primera vez que como que me he un poco dormido entre ceremonia. Nunca he dormido, pero me sentía como entre dormida y despierta, y sentía lo que está inconsciente, lo estaba mirando muy claro, como mis maneras de sentirme, mis maneras de ser. Y en esta noche, porque no estaba sintiendo mucho, es la cosa, es así, porque uno se desespera cuando siente mucho y luego cuando no siente mucho también se desespera, ¿verdad? Y me desesperaba porque no sentía mucho. Y es algo que yo tenía que ver cuando me sentía así en mi vida. Y luego, por fin, ¿verdad? Lo dejé fluir. Y me salí hacia afuera y me acosté y nomás miraba las estrellas. Pero el día de ayer, en el siguiente día de ceremonia, sí tuve mis momentos muy profundos. Y aunque no lloré mucho, la primera noche solamente lloré cuando estaba en el altar con Raquel,
cuando ella y yo estábamos teniendo una conversación, es cuando se me vinieron bastantes lágrimas porque sentía todo. Y luego lloré un poco en la segunda ceremonia, porque cuando tomé la medicina y luego decidí salirme para afuera, sentía que algo me jalaba hacia afuera. Y nomás escogiendo mi arbolito, puse mis cosas. Nomás poniendo mis cosas, se me vino el grito del alma. Y empecé a llorar. Y empecé a llorar y a sacar todo. Y eran gritos como de alguien que está sufriendo por la muerte de alguien más. Y en ese momento estaba sufriendo por mi madre. No nomás por su muerte, pero sino por la vida que tuvo. Y porque cuando yo estaba chiquita, ella me decía que ella no quería tener una niña porque las mujeres sufren mucho. Y sí, a veces así es. Las mujeres sienten y sufren mucho. Y lo recordé y lloraba como que también por agradecer por la vida de ella. Y sentía como que me iba a vomitar. Sometí la cabeza a mi bucket. Y en ese momento mi llanto se convirtió como el llanto de un bebé. Porque es algo que me salía y no tenía control. Pero lo sentía. Y cuando abrí los ojos, lo único que miraba era blanco. Y el llanto mío, como de un bebé, que sentía que volvía a nacer. Sentía la vida de mi madre, lo que fue, y su muerte. Y al mismo tiempo se convirtió a mí volviendo a nacer. Y en esta vida se lo agradezco. Porque por su muerte yo he volvido a nacer. Lo agradezco mucho. Lo agradezco mucho porque no hay palabras. La vida es hermosa. Y tuve tiempos en la ceremonia que me entraba un poco de frustración. Porque sentir que tu cuerpo se disuelve hacia la tierra y sentir lo que es morir te hace agradecer la vida mucho más. Y lo único que podía hacer es conectarme a mi respiración y seguir respirando profundo y hablarme a mí misma, dejarme saber que todo está bien, que voy a estar bien, quedarme calmada. Y había un tiempo que me frustraba por el tiempo, por decir, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? Y me di cuenta que eso era lo que sentí la vez pasada. Cuestionar el tiempo en vez de completamente someterme a él. Y me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? No me importa cuando se acabe, porque todo es perfecto y en este momento, aquí mismo, me puedo quedar para siempre. Y cuando me dejé fluir, es cuando todo se volvió maravilloso. Tanto amor, tanta gratitud, respeto a la madre. La madre tierra que no pide nada y nos da todo. La madre más grande.